Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y os voy a hacer un análisis fundamental de ASML Holding. Esta empresa holandesa, la verdad es que es muy interesante y cada vez veo que se comenta más esta compañía en la comunidad FinTwit, no ha pasado desapercibida para muchos inversores y por lo tanto considero que es muy interesante que haga un análisis fundamental tal y como lo vamos haciendo en este canal. Ya son 30 vídeos que hemos publicado y este sería el número 31. Esta empresa se dedica al sector de los semiconductores, hace litografía muy precisa y que son líderes en el sector. Y la tesis de inversión de este sector es muy interesante porque cada vez tenemos a nuestro alrededor más sistemas inteligentes, la inteligencia de las cosas, que necesitan o requieren chips. Por lo tanto, es un sector en el cual la demanda no va a faltar. Así, a grosso modo, podemos ver que en 2022 hay unas ventas proyectadas de 22.000 millones de euros y en 2023 unos 25.000 millones, por lo tanto hay una expectativa de crecimiento. Además lo vemos también en el beneficio y vemos que actualmente capitaliza unos 215 billion, pero tiene un PER de 32 veces beneficio, por lo tanto, pese a que algunos consideren que es un precio adecuado, es un precio, la verdad, que exigente. Aún así, mientras siga creciendo, este PER va a resultar cada vez menor. Y es una acción que vemos que desde que salió a bolsa pues no ha parado de crecer, es una tendencia alcista claramente. Sin embargo, vemos ciertas correcciones y considerables. Ahora mismo vemos cómo corrige desde máximos a la zona de la media de 20 sesiones. Ya veremos si la mantiene o no. Ya vemos que desde 2020, desde que empezó toda la problemática a raíz del virus, vemos cómo no ha parado de subir y la escasez de semiconductores ha provocado este ascenso meteórico. Bien, ya estamos en la cuenta de resultados y lo primero que vamos a destacar es el gran incremento de las ventas, que han subido un 33,14% respecto al año 2020, y en este caso vemos como el margen pasa de 52,70% al 48,6%. Por lo tanto, vemos que el encarecimiento de las ventas, de los costes de venta, ha sido algo mayor a lo esperado. Esto ya pues a muchos le puede chirriar, pero aún así vemos un margen muy atractivo del 48,6%. Vemos por otro lado cómo la empresa invierte activamente en I+D, luego veremos en el estado de flujos de efectivo si tiene más partidas de inversiones que activan el balance, pero por lo pronto vemos que es un 13,68% sobre ventas, es un tanto por ciento bastante elevado. Vemos como la empresa tiene un gasto financiero neto de 44 millones de euros aproximadamente. Por lo pronto ya vemos destacar que muy probablemente la empresa tenga deuda. De hecho, ya os lo confirmo. Ya luego en el balance veremos qué proporciones tiene esta deuda y si es importante o no. Pero el caso es que el gasto financiero es solo de 44 millones de euros y es un gasto pues irrisorio en comparación a las ventas que tiene la compañía. Por lo tanto, no creo que sea algo de lo que preocuparse en cuanto a gasto. Por otro lado, vemos como el gasto impositivo, mientras que el año 2020 era del 13,7%, este año ha sido del 15,22%, ha habido un incremento, hemos ganado más que el año anterior, por lo tanto la tasa impositiva en valores absolutos y relativos es mayor al año 2020. Y al final de todo, ¿qué vemos? Que el beneficio se ha incrementado un 65,8% respecto al año anterior. La verdad es que es un resultado extraordinario y que pese al empequeñecimiento del margen, es un resultado bastante positivo y la verdad que bueno. Un dato importante y curioso a la vez es el beneficio diluido por acción que tiene la empresa. En otros vídeos normalmente vemos como este es inferior al beneficio básico por acción, pero en este caso se incrementa y es que la empresa tiene una filosofía de recompra de acciones de forma activa. Pero es que este año 2021, y ya lo veremos en el estado de flujos de efectivo, el nivel de recompras ha sido bastante superior a lo normal, lo que ha causado que el beneficio por acción básico sea inferior al diluido. Y es que ha hecho que el beneficio por acción, al haber menos acciones en circulación, se haya incrementado. Y de la cuenta de resultados nos vamos al estado de flujos de efectivo. Ya explicaremos más en detalle qué significa este importe de aquí, pero la empresa ha generado unos 10.845 millones de euros fruto de su actividad, de los cuales ha invertido unos 72 millones de dólares, perdonad, de euros, y ha devuelto por actividades de financiación unos 9.891 millones de euros, lo cual ha generado un balance positivo en su caja de 902 millones de euros y ha provocado un incremento de la caja hasta llegar a unos 6.951 millones de euros en total.
Antes he dicho que ya explicaría qué significaba este dato de aquí. Partimos de un beneficio de 5.883 millones de euros, hemos amortizado unos 471 millones, sin embargo vemos cómo sumando estos dos importes llegamos aquí con una gran diferencia. Vemos que en el proceso se han excluido movimientos o incluido los cuales han afectado relativamente, en este caso bastante, el estado de flujos de actividades. Si continuamos adelante, vemos como la empresa invierte activamente 900 millones en planta, propiedad y equipo, lo que pasa que ha reducido unos 62 millones aproximadamente este importe respecto al año 2020. En cuanto a liquidez, vemos como la empresa juega activamente, tiene una liquidez y obtiene una rentabilidad de ella, por lo que compra maturities a corto plazo. Y en este caso vemos como el año anterior invirtió más de lo que vendió, pero este año ha sido totalmente al revés. Ha invertido menos de lo que ha vendido. Y es que también ha obtenido unos 329 millones de dólares procedentes de ventas de subsidiarias. Por lo tanto, ha hecho que el flujo de inversión haya sido mucho menor respecto al año anterior. En cuanto a flujos de financiación, vemos como la empresa paga unos dividendos de 1.066 millones de euros el año 2020 y este año ha pagado unos 1.368, por lo tanto hay un incremento en el pago de dividendos a los accionistas y vemos como el año anterior compró o recompró acciones por valor de 1.207 y este año la recompra ha sido de 8.560 millones de euros. Por lo tanto, el incremento es notorio y sustancial y vemos que una gran salida de efectivo para remunerar al accionista. Vemos que de estos 8.560 millones, 2.607 han sido en el último trimestre del ejercicio y por lo tanto lo ha repartido un poco durante el año. No ha sido como en el análisis de Facebook o el de Starbucks, en los cuales pues la mayoría de las recompras de acciones fueron durante el último trimestre. Y además vemos pues que la empresa no paga deuda este ejercicio. Vemos que el año anterior pidió unos 1.486 millones de euros en deuda, pero este año apenas ha hecho un esfuerzo en amortizar deuda. Por lo tanto, en definitiva, vemos como la salida pues se ha multiplicado en cuanto a salida de efectivo en fruto de la financiación, en este caso remunerando al accionista. Y ya estamos en el balance y vemos que hay un incremento de la caja. Esto ya lo habíamos visto pues en el estado de flujos de efectivo. Por otro lado vemos como el activo corriente es un 60,17% del activo total, es un tanto por ciento de liquidez bastante elevado y tiene un fondo de maniobra positivo. Por lo tanto, la empresa goza de liquidez suficiente para hacer frente a los vencimientos a corto plazo. Pese a esta holgura financiera hay que comentar lo siguiente, vemos cómo short term investments se han reducido, ya lo hemos visto que ha desinvertido para poder tener efectivo suficiente para remunerar al accionista. Por otro lado vemos que la empresa pues aumenta casi duplicando la partida de clientes o cuentas a recibir, por lo tanto se va a parar un poco de cash aquí, pese a que a priori no está en una situación que lo necesite. También vemos como los inventarios se aumentan unos 600 millones aproximadamente y que al final de cuentas el activo corriente aumenta considerablemente. Y es que estas partidas de aquí no las debe descuidar mucho y es totalmente normal en una fase de crecimiento tan fuerte que estas partidas de aquí se incrementen. Sin embargo, no está de más siempre controlarlo para ver cómo se desarrolla el negocio. Por otro lado, vemos como la empresa pues invierte activamente en planta, propiedad de equipo. Vemos cómo invertía unos 900 millones de dólares en este concepto y de hecho se ve este incremento aquí reflejado. Ha invertido más de lo que ha amortizado y esto es estupendo teniendo en cuenta que la empresa pues prevé crecer y invierte activamente en sus activos. Por otro lado, vemos fondo de comercio o goodwill. Vemos que este se reduce, por lo tanto, significa que lo deteriora. Vemos que este es un 44,92% del patrimonio neto, esta partida de aquí, y por lo tanto, en el caso de seguir deteriorándolo, pues irá en contra de esta partida. En este caso es un tanto por ciento alto, pero tampoco preocupable. Y dato curioso y que influye mayormente en esa variación
de activos y pasivos que tenía la empresa en el estado de flujos de efectivo, que ha hecho que la empresa pague menos importes de los que ha cobrado. Es decir, en una situación normal, si hubiese tenido un balance cero de proveedores, en este caso no lo vemos porque lo tiene agrupado, la empresa pues hubiese generado un importe similar al del año anterior, ¿vale? Y vemos que la empresa tiene deuda financiera, vemos que el año anterior era de unos 4.662 millones y sin embargo este año son unos 4.075 millones de euros. ¿Qué pasa? Que en el estado de flujos de efectivo hemos visto que apenas ha amortizado deuda. ¿Qué ha pasado? Pues que la ha periodificado, es decir, la ha pasado de largo plazo a corto plazo. Entonces la bajada de deuda que tenemos aquí no es que se haya pagado, es que ahora está en el corto plazo. Muy probablemente en el siguiente ejercicio, en este 2022, en los siguientes resultados que presente la compañía, veremos cómo si amortiza deuda o también juega a refinanciarla. Ya veremos que esto va en función de los intereses del momento. Y en cuanto a patrimonio neto, vemos cómo, pese a tener beneficios, la empresa pasa de tener 13.865 millones de patrimonio neto a unos 10.140. Esto es extraño, ¿verdad? Pero para nada, ahora os lo explico. La empresa ha tenido beneficios y estos beneficios harían que el patrimonio neto subiese. Pero ¿qué ha pasado? Que la empresa ha pagado dividendos, ha recomprado acciones y por lo tanto hemos visto que la empresa de tener unos 5.883 millones de euros en beneficios ha remunerado al accionista con unos 1.200 aproximadamente en dividendos y ha recomprado unos 8.900 millones de euros. Por lo tanto, ha habido más dinero que ha salido de la compañía que repercute directamente al patrimonio neto. Por lo tanto, la empresa en cierto modo se ha descapitalizado, pero ahora explicaremos un poquito más en detalle la operación. La empresa consideró, yo creo, que tenía suficientes recursos financieros para seguir manteniendo e invirtiendo en sus activos fijos y por lo tanto seguir manteniendo el funcionamiento de la empresa con total normalidad. De hecho, como tiene esta deuda, que si la comparamos con el patrimonio neto y con lo que genera la compañía es nada, ¿vale? Tiene una deuda financiera neta, si la comparamos con caja positiva, por lo tanto no hay que preocuparse en cuanto a poder hacer frente a los vencimientos de esta deuda, incluso liquidarla. Sin embargo, no considero interesante hacer amortizaciones parciales de esta deuda porque los tipos de interés pues, no le afectaban gravemente. Además, considero que en el largo plazo podía beneficiarse más de recomprar acciones, con lo cual haría que el beneficio diluido se incrementase. Por lo tanto, a largo plazo, el beneficio por acción iría aumentándose. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. La verdad que la empresa también podríamos decir que es muy interesante y una de las mejores que hemos analizado en el canal. Dentro del top, y yo creo que cuando lleguemos a más suscriptores pues haremos una clasificación o algo así, pero podríamos decir que esta empresa también está en el top, más que nada también por el sector que está, por la estructura de balance que tiene, es muy interesante, ¿no? Entonces yo consideraría que esta está en el top 3, diríamos que Facebook y Beiersdorf pues puede ser que estuviesen en el top, espero no olvidarme ninguna. Pero la verdad que la compañía muy bien. Entonces si te ha gustado suscríbete, dale like y hasta pronto.